escuchamos, sino de todo lo que ponemos en práctica. Una de las cosas que hemos dicho durante estos días es que de nada vale conocer nuestros dones, nuestros talentos, conocernos y no aplicar lo que estamos escuchando y lo que sabemos que debemos hacer cada día. Así que espero que todos se encuentren dentro de la misma sintonía. Así es. Feliz día a quienes están en Canadá. Nos contenta Perú, Chile, Argentina. A ver si nos Ajá. colocan las banderitas allí para saber de qué lugar se conectan. A quienes están en Venezuela, ahí vemos la banderita de Chile. Feliz día a todos los que están en Chile y que hoy están conectados junto a nosotros. Así es. Feliz día. Bendiciones. Perú, feliz día también a todos los que están desde Perú. Desde Madrid también. Qué bueno, qué bueno. Así que nos sentimos contentos de estar con ustedes y hoy el tema es un tema súper interesante porque tiene que ver con la negación, tiene que ver con abrazar a un yo ideal que no existe en vez de abrazar al real, que es al que debes aceptar y traer a tu vida. Feliz día a West Palm Beach, acá cerca de Orlando, en Florida, Panamá, Por ahí está feliz día, Chile. Honduras, feliz día, Ujú. sur de Carolina, acá en los Estados Unidos, feliz día a todos los que están conectados, felices. Y hemos recibido una cantidad de historias de personas que nunca se habían conectado a un tiempo como este, comenzaron a conectarse y por medio de esa conexión han crecido en su fe y eso es lo que más nos agrada. Feliz Sí. día Colombia, a todos los que están en Colombia. Nos sentimos tan felices de estar con ustedes. República Dominicana, qué bueno tenerles por acá. Venezuela siempre está presente. Bendiciones también para ustedes. Desde cualquier parte de Venezuela, Barquisimeto, Caudare, siempre escriben. Nos complace Así mucho es. Ahí está verles por allí. Brasil también, la bandera de Brasil. Sí. Felices. Y bueno, saludamos también a los que se conectan luego. Sabemos también que hay personas que no lo hacen ya en vivo, desde que cambiamos el horario. Recuerde que ahora estamos a las 8 de la mañana. Hay muchas personas que les toca trabajar desde muy temprano y me han escrito luego y me dicen que igual pasan un tiempo de mucha bendición, de mucha reflexión en sus vidas, aun cuando lo están viendo grabados. Así que saludos para ustedes también, los que nos ven en diferido. Así es. Y saludamos también a todos los que están por YouTube Live. Aquí vemos a Maribel Rangel y a Anthony. Feliz día, qué bueno que ustedes estén conectados. Gabriela Sánchez, María José Maceira. Ahí están saludando. Feliz día a todos los que están allí por YouTube Live. Nos sentimos también contentos de llegar a través de esta vía y bueno, queremos llegar a través de todas las vías y ser una posibilidad cuando pensamos que vamos a dejar detrás de nosotros el día que dejemos este mundo. Creo que una de las cosas que más anhelamos es ayudar a las personas Amén. a crecer en su fe en Cristo En su Jesús. relación. Así es. Vamos a orar entonces y comenzamos este tiempo de reflexión y de oración y contentos. No olviden, aparte este tiempo, sea celoso con este tiempo. Va a haber muchas cosas que le van a distraer. No permita que estas cosas le roben de esta experiencia con Dios, de esta experiencia de crecer y de meditar en el Señor. Amén. Señor, queremos darte muchas gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias por este Dios, tiempo que hoy gracias, nos Padre. da. Un día Gracias. más Gracias por en este el día. cual nos encomendamos a ti. Nos encomendamos Y a te ti, entregamos Señor. nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, porque Todo te queremos lo amarte entregamos, con Señor. todas estas cosas. Queremos hacer tu voluntad. Sí, Que aquellos, Señor. Señor, que están Somos tus hijos. conociéndote,
crezcan en su fe, en su relación Sí, Señor. contigo. Úsanos, Que Padre. podamos juntarnos a través no solo de las redes, sino por esa conexión que viene de tu Espíritu En Santo. el nombre de Y tú nos Jesús. bendigas hoy y hables a nuestras vidas hoy. Habla nuestras vidas, En Señor. el Abrimos nombre nuestro corazón. de Jesús. Amén y amén. Así es. Y bueno, el devocional comienza diciendo, atesora tus experiencias pasadas, sean buenas o sean malas. Todo es importante. El versículo dice, recuerden hoy que fueron ustedes y no sus hijos los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor su Dios. Eso lo dicen en Deuteronomio 11:2. Debes aceptar las experiencias de tu vida, las buenas, las malas, las vergonzosas, las correctas, las equivocadas, las felices y las tristes, y deja de huir de tu pasado si quieres que Dios las use para bien en tu vida. Esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque no hay algo que pueda usarte en lo cual Dios te use más que en tu propia vulnerabilidad. Ujú. Y para ser usado en la vulnerabilidad, en esa apertura, nosotros debemos ser honestos con esas experiencias. Y fíjate Sí. que aquí Rick Warren está hablando de las buenas, de las malas, de las vergonzosas, y creo que esas son las más difíciles Ujú. de hablar. Por ejemplo, cuando somos niños no somos muy conscientes de esas experiencias vergonzosas, Exacto. porque creemos que, bueno, lo que está pasando es normal. Por ejemplo, yo les he contado a muchos de ustedes que mi papá fue el hijo del amante de mi abuelo. O sea, en otras palabras, mi abuela Ujú. era la amante de mi abuelo. Y mi abuelo tenía una esposa con la cual tenía hijos y con la cual tenía un hogar. Y a 3 cuadras de esa casa donde vivía la esposa y mi Ujú. abuelo tenía la amante con la cual tenía 4 hijos. Ujú. Entonces, cuando yo era niño, no lo entendía. Yo no Sí. comprendía muy bien por qué íbamos a la casa de mi abuelo y por qué los hijos tenían casi la misma edad y mis tíos tenían todos casi la misma edad. Pero cuando comencé a interiorizarlo, lo que más me costó no fue entenderlo, sino poder aceptarlo, poder abrazarlo, Claro. incluso poder ser vulnerable acerca de esto. Pero cuando fui vulnerable, comencé a entender mejor mi pasado, por qué mi papá era como era, por qué mi hogar Mm. era como era, por qué yo era como era. Ujú. Entonces, esto es importante, el aceptar las experiencias y hacerse vulnerable. Claro, porque todo forma parte de la vida. O sea, Dios está construyendo una historia en tu vida, ya Él todo lo sabe, pero todo lo que te ha ocurrido es parte de esa historia que en algún momento vas a contar como un testimonio. O sea, por eso necesitas traer de tu pasado todas esas cosas que quizás en las que no quieres pensar, que no quieres recordar, porque muchas de ellas son dolorosas. Y Mm, todos tenemos una historia que contar. así es. Todos tenemos un pasado. En algún momento de nuestras vidas hay dolor dentro de esa historia, pero lo que debemos entender es que incluso esos momentos de dolor, Dios los va a usar Así es. para bendecir tal vez la vida de otros a través de tu testimonio, a través de tu historia. Por eso debes trabajarlo, por eso debes procurar sanar esas heridas y la única manera es hablarlo, es trabajarlo, es recordarlo y mirar qué experiencia Dios te está, qué lección Dios te está dando a través de esa experiencia dolorosa para que tú puedas también contribuir en la vida de los demás. Sí, nosotros hemos estado hablando acerca de la forma. Ajá, ¿Recuerdan forma? En forma, la última A tiene que ver con antecedentes. antecedentes. ¿Y cuáles son nuestros antecedentes? Esas experiencias buenas, malas, Que vivimos. vergonzosas, Ujú. correctas, equivocadas, felices y tristes. Y con el mismo consuelo.
con el cual Dios un día te consoló a ti para sanarte de estas cosas, entonces también va a usarte a ti y va a usar tu dolor o tu vergüenza o tu Ujú. tristeza o esas situaciones malas para ser de bendición a otros. Por ejemplo, solo miremos el caso de hombres, por ejemplo, a nosotros nos encanta el autor de La Última Flecha, Edwin McManus. McManus, Erwin y McManus. es un escritor de muchos libros, pero cuando Ujú. tú miras su historia, él fue adoptado, él fue un niño despreciado, un niño rechazado, no solo Sí. por su papá, sino luego por su padrastro. Y su padrastro fue duro con él y toda, dice, cuenta una historia muy Ujú. dolorosa cuando fue la última vez con su hijo a casa de su padrastro. Ujú. Y dice que su padrastro lo único que le dijo, Lo humilló delante lo de su humilló hijo. delante de su hijo y creo que lo que le dijo fue algo como, mira, bueno, tú nunca has hecho nada bien. Ajá, tú nunca has hecho nada bueno. Tú nunca has hecho nada bueno. Mm. Ahora, cuando tú miras la vida de Erwin McManus, tú dices, ¿cómo a ese padre se le ocurre decir, ese padrastro, que él nunca hizo nada bueno y ha impactado a través de la iglesia Mosaic en los Mm. Estados Unidos, a través de sus libros? Y él dice, esas fueron las últimas palabras que me dijo mi papá. Y Mm. luego, meses después, él murió, mi padrastro. Sí. Ahora, cuando él cuenta esa historia puede ser vergonzosa, Mm. mala, triste, pero ¿sabes Sí. a cuánta gente ha ministrado? Con un mal final, pues, en ese sentido. Exactamente. Sin Porque embargo, él enseña cómo abrazar esas cosas en la vida, sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Porque fíjate, eso, lo que uno espera es que, pues, independientemente de lo que haya ocurrido en tu pasado, en tu niñez, muchas de las cosas de las heridas que te ocasionaron tus padres, tú esperas que en la etapa adulta, Mm, ya cuando tú logras muchas cosas y logras avanzar y sales adelante aún en medio de esas dificultades que te tocó vivir. Muchas veces ocurre que cuando los padres llegan también, o sea, te ven ya realizado con tu hogar, con tus hijos, hay como un periodo de pedir perdón, de arrepentirse, de restaurar esas relaciones rotas. Pero por lo menos con Erwin McManus eso no mm, sucedió. sí. Él había logrado muchas cosas aún en medio de lo que le tocó vivir, un hombre exitoso y aún así el padre insistió diciendo, tú no eres un bueno para nada. Y eso, wow, cuando yo leí eso, a mí me dolió mucho, porque tal vez él no se esperaba eso, pero él tenía una inteligencia emocional tan desarrollada que él lo perdonó. Claro, Siguió adelante y bueno, perdonó y cerró ese capítulo en su vida. y justamente, ¿por qué contamos esta historia? Porque aquí estamos hablando de aceptar las experiencias. Sí. Si no aceptas las experiencias de tu vida, no vas a ser usado por Dios en el consuelo que Él quiere dar a Mm, otros por medio de ti. por mí. Cuando tú ves personas que han impactado la vida de otros, tú vas a mirar, por ejemplo, la vida de Joyce Meyer, que fue Ujú, abusada sexualmente por los amigos de su papá, ujú. que su papá era un borracho, un alcohólico, y eso puede ser vergonzoso, porque escuchen, el papá Claro, de Joyce Meyer luego fue un compañero de ella en el ministerio de Joyce Meyer. Y increíble. sin embargo, ella cuenta esa historia. Entonces a Sí. veces nos privamos y decimos, no, yo no puedo contar esto porque, Sí, ¿no? porque estoy exponiendo a mi papá también, o Pero sea, el vamos, papá se restauró pero ellos entendieron, me imagino, porque el papá al aceptar que ella cuente todo lo que ocurrió, él entendió que eso es parte del proceso de sanidad que ellos vivieron y ahora sí están trabajando en ese ministerio juntos. así Él, es. o sea, Entonces, siento que... no hay algo más poderoso que la vulnerabilidad, Ujú, porque la vulnerabilidad es la herramienta más poderosa que Dios va a usar así es. para que tu vida sea una posibilidad para otros. Y entonces la pregunta es, ¿qué cosas ocultas tú? Mm, ¿Tu pobreza cuando eras niño? Entonces quieres ujú, mostrarle a todos que tú siempre has sido una persona próspera. ¿Para qué vas a ocultar tu pobreza de la infancia? sí. La vida de drogas, alcohol, desenfreno, Abuso sexual. abusos que había dentro de tu familia cuando tú Ujú, eras un niño.
¿Por qué ocultas eso? Ujú. Entonces, Dios quiere usarte, Sí, pero todo tiene que ver con la vergüenza. Entonces, ¿qué nos manda Dios hoy? ¿Cuál es el llamado de Dios hoy para cada uno de nosotros? sí. Debes aceptar las experiencias de tu vida, las buenas, las malas. Eso lo leímos, ¿verdad? Sí, Gálatas 3:4 dice, han pasado por muchas experiencias. ¿Será que las van a desperdiciar? ¡Wow! imagínate, eso está poderoso, lo que ¿Qué dijo más Pablo que a esto? la gente de Galacia. Esto está en Gálatas 3:4. Han pasado por muchas experiencias. ¿Será que las van a desperdiciar? ¿Cuándo desperdiciamos nuestras ¡Wow! experiencias? Cuando las negamos, cuando por la vergüenza las ocultamos, las Sí. enterramos, cuando no abrazamos nuestra realidad tal cual como es, aun cuando sea muy brutal. Ujú. Escucha, la esperanza es esta. Dios dispone todas las cosas para Para el el bien bien de de los que le aquellos que aman. le aman. Así Entonces es. Dios no va a desperdiciar tus experiencias. El dolor es reciclable. Lo que un Sí, día te hirió a ti, Dios lo va a sacar de esa basura y ahora va a bendecir con eso la la vida vida de de otro y le otros. va a decir al otro, mira, si yo sané el corazón de este mi hijo, también Ujú. puedo sanar tu corazón. Así es. Y aún esos momentos donde no has tenido fe en tu vida, donde has pasado por esos momentos de flaqueza, aún conociendo la verdad en tu vida, aún conociendo al Señor en tu vida, yo te aseguro que has pasado por momentos donde has sentido que tu fe desfallece, que flaqueas y después no quieres hablar de eso porque también te avergüenza, como sientes que otras personas te van a señalar, pero bueno, tú eres cristiano, ¿por qué sientes eso? ¿Por qué no puedes actuar con fe en un momento de tu vida? Y a lo mejor por sentir vergüenza no te haces vulnerable y no entiendes que cuando te haces vulnerable, incluso cuando hablas de esos momentos donde siendo cristiana no sientes fe en tu vida, sientes desconfianza, sientes temor, aún esos momentos tienes que hablarlo y decirlo. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios se va a glorificar. Cuando Así te es, haces vulnerable, otras personas se van a identificar contigo. Esa es así otra es. cosa, porque no todos quieren verte como el ideal, como la persona perfecta. Muchas veces creemos que mostrando una vida perfecta, entonces los demás van a decir, wow, eso es tremendo líder. No, la vida de los líderes, nuestra vida está llena de dolor, de Mm, historias, por supuesto, que nos causaron mucho dolor en nuestra infancia y que las hemos contado mm. y en algún momento de nuestras vidas vamos a escribir un libro y vamos a contar esas historias y vamos a bendecir la vida de otras personas, nos vamos a hacer vulnerables. A medida que vamos relacionándonos con otros, enseñando a otros, nosotros nos hacemos vulnerables y les decimos, miren, nosotros hemos pasado por esto, pero hemos recibido el consuelo, la sanidad del Señor y estamos todavía en un proceso de restauración, Claro, porque no así es. terminamos de restaurarnos. Recuerden, discipulado es llegar a ser como Cristo y esto toma mucho tiempo. El Así tiempo que es. va desde que le entregas tu vida a Cristo y naces de nuevo hasta el día de tu muerte. Hasta ese día, Dios seguirá perfeccionando su obra en ti y va a traer a tu memoria cosas del pasado Ujú. que Él quiere sanar, que Él quiere que tú perdones, que Él quiere que tú abraces, por muy duras o difíciles que Que hayan sean. sido. No huyas de tu pasado a causa del dolor. Muchas personas niegan su pasado, ignoran su pasado, menosprecian su pasado, se arrepienten de su pasado o tienen resentimientos de su pasado. Al revisar su pasado, inventan historias debido a que son más felices tratando con una mentira que con el dolor del pasado. Pero si estás en negación, Dios no puede usar tus experiencias para el bien. Y esto lo hacemos incluso inconscientemente, porque queremos vernos bien delante de la gente. Por ejemplo, Sí. si tú creciste en un barrio
que era un lugar donde los de la zona Ujú, pensaban que todos los que se criaron ahí eran gente mala o gente ignorante o ujú. gente que estaba mal en la vida. ¿Sabes qué va a pasar cuando tú conoces a alguien que vive en tu ciudad? Y te, entonces tú eres de tal parte. Sí, sí, yo soy de Barquisimeto, o yo soy de Caracas, o yo soy de Lima. ¿Y dónde, y dónde vivía? Entonces tú vas a pensar, no, yo no le puedo decir que yo vivía ahí en ese barrio, porque él va a creer que yo soy una persona mala, o él va a creer que yo era un malandro, o él va a creer que yo era tal cosa. ¿Y sabes qué? Ujú. Cambias la dirección. Así es. Eso me hace recordar, y tú lo acabas de decir, que por muchos años de mi vida yo sentía mucha vergüenza, sobre todo cuando estaba en esa etapa, cuando nos casamos, recién nos Ujú. casamos, yo tenía 20 años, todavía era una muchachita de 20 años. Eso fue no hace mucho. Pero recuerdo que José cada vez que contaba que yo vivía en Guarenas, Guarenas, para los que no saben, es una ciudad pequeña que está muy cerca de Caracas, como a 45 minutos. Yo nací en Caracas, al igual que todos mis primos, mi familia, todas vivían en Caracas, pero mi mamá se mudó a Guarenas, a esa ciudad, a unos edificios. En ese tiempo, pues, era una zona tranquila, normal, urbanizada, pero luego Guarenas comenzó a ponerse fea, o sea, era una zona peligrosa. Y recuerdo que en mi adolescencia era peligroso para nosotros. Y recuerdo que cuando yo salí de Guarenas, que me fui a vivir a Barquisimeto, a mí me daba mucha vergüenza que yo decir que yo venía de Guarenas, porque de paso el Caracazo, no sé si se acuerdan, todo eso que ocurrió en esa En época Venezuela, de los sí, disturbios y que, todo eso bueno, comenzó allí. todo eso comenzó en Guarenas y yo viví eso, veía desde mi edificio los guardias montados en las azoteas de los edificios, o sea, fue una etapa muy fuerte y yo siento que era como que yo quería borrar de mi vida que yo había vivido allí, Así porque me es. daba vergüenza, no entendía el por qué me daba vergüenza. Y recuerdo que cada vez que José decía, bueno, porque cuando Yesenia vivía en Guarena, yo tenía que subir 11 pisos porque a veces el ascensor se dañaba. Es que todo se comenzó a deteriorar. Al principio los edificios eran muy bonitos y después se deterioraron. O sea, era una situación bien, bien difícil la que tuvimos que vivir y yo quería borrar eso de mí. Hasta que un día entendí que eso era parte de mi historia y que yo no podía privar a José de decir esas cosas y que yo misma tenía que decirlo. Mira, yo viví en Guarenas. ¿Por qué? Porque yo tenía que demostrar que aun cuando mucha gente se dañó, niños con los que yo jugué, tal vez algunos los mataron, malandros, qué sé yo, gente que escogió un mal camino, ¿verdad? Viviendo allí, otros que les fue muy bien, fueron profesionales. Yo debía decir con orgullo, mira, yo viví en Guarenas, pero yo fui de las personas que a causa de estar cerca del Señor, porque tengo que reconocer que aun cuando yo vengo de padres divorciados y que muchas de esas cosas también pudieron influir negativamente en mí, el hecho de tener a Dios en mi vida, yo pude superar muchas cosas y pues yo no estoy dentro de la lista de las personas que se fueron por mal camino viviendo allí, sino más bien formo parte de la lista de las personas que salimos adelante superando cualquier obstáculo con la ayuda de Dios. Entonces comencé a cambiar el discurso y a decir, sí, mira, yo vengo de Guarenas. Entonces eso más bien se convirtió en un motivo de hablar, oye, con orgullo por lo que Dios hizo en mi vida. Así es, claro. Y recuerden que Dios trae, mire la historia de los apóstoles. No venían de familias adineradas ni muy educados. Es más, el libro de los Hechos Ujú, dice que los apóstoles eran hombres sin educación, pero que los sacerdotes reconocieron que ellos habían estado con Jesús. Entonces entiende, el Pablo, perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos, Mateo, un recaudador de impuestos que era un paria. ¿Qué quiere decir un paria? Una persona despreciada por su propia gente, porque los parias no eran más que agresores de ujú, su propia nación. Y así tú miras,
tú miras que esos fueron los hombres y mujeres que Jesús alcanzó. Así Ahora, es. pero si a ellos los alcanzó y ellos llegaron a ser los apóstoles, los escritores de los evangelios, Nuevo Testamento, los que llevaron el evangelio por toda Asia y Europa y África, entonces hoy nosotros podemos estar agradecidos de todo lo que Dios hace. Y escúchame, no importa de dónde vengas, no importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuáles hayan sido tus vergüenzas, Dios quiere tomar eso, porque en las manos de Dios eso es muy valioso, pero lo primero que va a hacer Ujú. es que tú necesitas aceptarlo, abrazarlo, Amén. porque ese es parte de tu vida. Y Es tu reconocer, sí, historia. esto es parte de mi historia, de mi vida, y Dios la va a usar. No sé cómo, pero Dios la va a usar. Esto no lo leímos acá. Dice, Dios puede usar cada experiencia en tu vida para bien, pero debes dejar de huir de esas experiencias. Tienes que aceptarlas. Tal vez tus padres no fueron tan buenos. Tal vez tú no fuiste a una escuela famosa. Tal vez no fuiste el capitán del equipo o la reina del baile de graduación. ¿Y qué? Son tus experiencias. Apropiate de ellas. Ahí es Me donde Dios encanta actúa. eso, me encanta. Deja de intentar sacar de tu mente las malas experiencias. Tienes que recordarlas. Deuteronomio 11:2 dice, recuerden hoy que fueron ustedes y no sus hijos los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor su Dios. Y aquí es muy importante añadir la manera como las recordamos también, Mm, porque yo no puedo caer siempre en eh, una victimización, porque muchas veces hay personas que recuerdan su pasado, mm, pero parados en la victimización. Es que es como que justifican todo lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en sus vidas actualmente es producto del pasado, cuando han podido tener, entonces, o mejor dicho, aprovechar esas experiencias para hacer cambios significativos en su vida. así es. Entonces hay gente que se justifica en el pasado y vive en la victimización, como que, wow, lo que pasa es que si yo no hubiese vivido esto, tal vez yo habría sido esto. O sí, es como pensar siempre en lo que no tuve, entonces me justifica hoy en día, o lo Mm, tomo como una justificación en cuanto a las cosas que no he podido lograr. sí, exactamente. Todo, mire, hay muchas partes en las escrituras donde los autores escriben, y todo esto ocurrió para la gloria de Dios. Entonces, entiende, en tu historia, Mm. no te victimices por lo que pasaste. Que tu historia diga, y todo esto ocurrió para la gloria de Dios. Así es. Ese versículo dice que lo importante es recordar las lecciones aprendidas. ¿Cómo haces eso? La mejor manera de recordar las lecciones y las experiencias de tu vida es escribir un diario. No estoy hablando de una agenda. Una agenda es una lista de lo que hiciste, de las cosas por hacer. Hoy fui a la tienda y compré leche. No se refiere a eso. No necesariamente escribes diariamente en un diario, pero cada vez que tienes una lección importante, lo escribes para que no lo olvides. Eso fue doloroso. Aprendí de la forma difícil. No quiero olvidar eso. Así Wow. es. Para recordar lo que has aprendido sobre Dios, mantén un diario. Entonces después podrás revisarlo y recordarás lo que Dios te enseñó para que puedas ser animado en los tiempos difíciles de tu vida y conocer que Dios sigue trabajando para tu beneficio. Así es. Reconocer que Dios sigue trabajando para tu beneficio. Hay cosas que uno siente que fue un torpe, cosas que uno dice, wow, pero qué acción más estúpida, qué cosa más absurda, cómo pude haber hecho esto, pero entonces Dios va a usar esas cosas para tu gloria. En la película La vida es un rodeo, Ujú, muestra la historia de una muchacha campeona en esto de los rodeos ujú. Esta fue la americanos, última montando película caballo, y que ella hace recomendaron. algo realmente absurdo, estúpido. Va en la vía, se queda sin GPS,
hay un mapa que está lejos de ella, se quita el cinturón y trata de agarrar el mapa mientras sigue conduciendo el automóvil. Y ahí entonces ocurre un accidente. Pero el punto Esperemos es, que todos la hayan visto ya. no, pero no importa, porque la Bueno, pero historia, la más sí, no, importante viene y luego. la reseña, yo estuve viendo que la reseña dice que ella tiene un accidente y tal, o sea que los que no la han visto ya saben que tiene un accidente, Sí, entonces, porque lo dice. la pregunta es, ella no ocultó eso. No, Yo recordaba una y fue un vez, accidente que pudo haber sido prevenido, o sea, si ella no claro, hace así eso, es. Sin tal vez embargo, eso no con ocurre, todo pero y eso, en la película La vida es un rodeo, wow, muestra que Dios se va a glorificar aún de las cosas estúpidas que tú haces en la vida. Escucha, sí, leí un artículo de Maxwell hace años atrás, la vida donde es un dice, rodeo. no importa qué edad tenga, nunca dejarás de hacer cosas estúpidas. Así decía el artículo. Yo digo, ¿por qué Maxwell habrá escrito eso? Y cuando comencé a leerlo, a él le regalaron algo que era prohibido meter en un aeropuerto y él intentó meterlo en el aeropuerto y lo agarraron y todo eso. Y fue, tú sabes, algo vergonzoso para él, pero él, el mismo día que eso ocurrió, escribió ese artículo y dijo, ¿saben qué? Yo soy John Maxwell y todavía sigo haciendo cosas estúpidas y no importa la edad que yo tenga. Eso Y es entonces, inspirador. mira cómo estas personas se atreven realmente a ser vulnerables. Si fuéramos más vulnerables, la verdad es que Dios nos usaría más. Les Dios recuerdo, nos usaría más. excelente, les recuerdo que la película se llama La vida es un rodeo, ya lo escribieron, gracias por escribirlo por allí. No se olviden, la vida es un rodeo, y esto lo digo para las personas también que nos están viendo grabado luego, porque luego nos salen los comentarios. Así es. Sí, y hablando de Y vulnerabilidad, fíjate, nosotros esta noche vamos a tener un live para parejas y queremos ser vulnerables acerca de nuestras experiencias en el matrimonio, porque muchos ujú, nos ven y muchos pensarán, wow, ellos se aman tanto, mira qué bellos son. Mira, te voy a decir una cosa, tú necesitas ujú, saber también todas las luchas, todas las dificultades, todas las pruebas, todos los sinsabores que se viven todo. en la vida matrimonial, pero todo eso puede ocurrir incluso para la Ujú. gloria de Dios. Incluso hay cosas que aún dentro del matrimonio, porque no solo son las personales, las que viviste, ¿no? Antes de estar casado, en tu juventud, lo que sea, siempre estamos cometiendo tal vez algunos errores que parecen tontos y hasta nos da pena hablar de eso. Pero nosotros estamos aprendiendo en este momento a ser vulnerables, porque muchas veces también la tentación de estar en una posición de liderazgo, ¿verdad? La tentación de querer aparentar, eso también lo vivimos en nuestras Y les vidas. voy a decir una Eso cosa, lo vivimos por mucho tiempo. Nos daba pena decir que estábamos atravesando situaciones difíciles, problemas que llegamos a tener. Nosotros tuvimos crisis matrimoniales, así que los matrimonios que nos están escuchando, por favor, no crean que hemos sido un matrimonio perfecto. Hemos atravesado por momentos difíciles, hemos llorado y hemos incluso, lo hemos dicho en algunas oportunidades, siendo cristianos, siendo pastores, en algún momento de nuestra vida acariciamos el tema del divorcio, porque ambos venimos de padres divorciados. sí, y recuerdo una de las experiencias más duras de nuestra vida es estando Mm, plantando aquí en Orlando, atravesamos por una crisis económica muy ruda, muy ruda. muy No difícil, nos escapamos, como todos los inmigrantes. donde lo perdimos literalmente todo, 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 todo. perderlo todo, una quiebra económica total, producto de una estafa que me hicieron, producto de engaños, producto de no buscar consejos, de que no importa la edad que tengas y no importa cuánto hayas ayudado a otro, hay momentos donde también la vida se vuelve de traspiés y de Mm, hacer cosas absurdas y estúpidas. Pero eso nos acarrió entonces un distanciamiento y recuerdo que comenzamos a ir a terapia matrimonial, siendo pastores, habiendo ayudado a tanta gente. Y habiendo recuerdo que, recorrido tantos años y teniendo una iglesia en Barquisimeto muy grande, o sea, en cierta manera
estábamos en una etapa muy cómoda, cualquiera pensaría que estábamos en una etapa muy cómoda en nuestras vidas por todos los años recorridos y las experiencias Sí, apenas estábamos adquiridas. iniciando, plantar una iglesia es muy duro, es muy rudo, Sí. comienzas desde cero en una comunidad que no conoces. La crisis con nuestros hijos, Todas la estas crisis de cosas. adaptación, la adolescencia de Andrés. Llegamos en plena adolescencia, nuestro hijo tenía 12 años en ese momento. Y bueno, Sí, para de contar cuántas y cosas. recuerdo cuando le conté a los líderes de grupo que estábamos yendo a terapia matrimonial. ¿Saben qué hicieron? Se fueron. Dijeron, ya va, si ustedes que son quienes están guiando la iglesia, están yendo a terapia matrimonial, ¿qué será de nosotros? Se fueron de la iglesia. Nos dejaron Nos solos. abandonaron, nos dejaron. Recuerdo que tengo un amigo lejos y él me llamó urgentemente porque su hijo le dijo, no, mira, el líder de grupo me dijo que los pastores están en terapia matrimonial. Y él me dijo, hey, no estés diciendo eso. En otras palabras, todos quieren seguir a gente perfecta. Sí. Escúchenme. Y es lamentable que No líderes... existen los perfectos, solo existen los hipócritas. Sí, es como Entonces que... usted decide si sigue un hipócrita o si sigue a alguien vulnerable. Sí, y muchos de los consejos que recibimos de líderes que tienen muchísima más experiencia y años recorridos que nosotros, nos decían, no hablen esas cosas, o sea, porque ellos no lo van a entender. Entonces era como invitarnos a seguir viviendo de apariencia y no podía ser, o sea, nosotros teníamos que mostrar la vulnerabilidad en ese momento. Así es. Lo que estábamos viviendo nos estaba afectando y teníamos que trabajarlo. Queríamos desenmascarar todas esas cosas que estaban afectando e interfiriendo en nuestro crecimiento. Y ahora entendemos. Nosotros no nos podíamos escapar de este crecimiento. Claro, y ahora entendemos que todo eso Dios lo dispuso para su gloria. Exacto, y damos gracias a Dios por Entonces, ese para tiempo. los que están pasando una crisis matrimonial, los entendemos. Y ustedes dirán, sí, ahora entiendo por qué me entiendes. Sí, porque pasamos por tu camino. ¿Sabes qué? La Biblia, el autor de Hebreos dice que Jesucristo nos entiende en nuestra debilidad, porque Él fue tentado en todo. La única diferencia es que sin pecado. Sí. Pero Él sabe los sinsabores que se pasan en esta vida. El mismo David dijo, porque somos polvo. Entonces, ¿por qué Jesucristo me entiende? Porque Él caminó sobre esta tierra, porque Él sintió dolor, porque Él sintió hambre, porque Él sintió sueño, porque Él sintió pesar, porque Él sintió dolor, porque Él sintió pánico antes de ir a la cruz, ahí en el Getsemaní. Por eso te puedo entender. Entonces, amigos, los antecedentes de nuestra vida es algo que Dios quiere usar. Dejemos de negarlo. Así es. Dejemos de inventar historias. Todo forma parte de nuestra vida. Dejemos de maquillar nuestra vida. Deja de maquillarla. Todo. Abrázala tal cual es. Así y ya es. estamos terminando. Y los que preguntaron, ¿a qué hora es el live de pareja? No olviden, esta noche a las 8. A las 8 de la noche vamos a tener el live de pareja. Lo vamos a colocar en el history y queremos que todos ustedes inviten a todas las parejas que conocen. Sí, nos gusta esa hora tomando en cuenta que, bueno, es viernes y que me imagino que no van a salir por ahí, o sea, todavía... Y por la cuarentena y eso. Todavía, entonces, bueno. por los momentos sigue siendo una buena hora. Lo otro es que hay otros países, pensamos también no solo en la hora Miami-Venezuela, que es las 8. O Nueva York. O Nueva York, sí, algunos otros lugares. Pensamos, por ejemplo, en Colombia, que sería las 7 de la noche, creo que Chile también, Argentina. Entonces, pues creo que es una hora cómoda para todos. Así que igualito les va a quedar tiempo para ver. La vida es un rodeo. Los de España dicen que tienen que esperar hasta las 2 de la mañana. Ay, qué pena, sí, con los de Europa, de verdad, perdónennos por eso, pero lo van a ver grabadito, al menos que hagan como... O lo esperan, hacen vigilia. Sí. Bueno, yo escuché una vez en un live de pareja, Vane, que vive en Italia, me dijo, yo esperé hasta las 2 de la mañana, hice una vigilia. Así que bueno, no todos pueden hacer eso porque entiendo que mañana van a trabajar, pero luego lo van a tener allí. Vamos cerrando entonces, reflexiona sobre esto. Por aquí dicen, lo vamos a hacer por tu cuenta, por la cuenta José Rea. O puede ser por tu cuenta, como tú quieras. Sí. Mañana tengo un live también al que fui invitada a las 11 de la mañana que se llama ¿Cómo criar hijos auténticos? Tiene que ver
con primero conocer tu diseño para que puedas ayudar a tus hijos a conocer sus dones, sus talentos, para qué fueron creados. Recuerden que como padres vamos a guiar a nuestros hijos, pero para poder guiarlos primero necesitamos conocernos a nosotros. Entonces voy a hablar mañana en la cuenta de María Laura Navas, de todos modos hoy lo van a ver en mi historia. Hoy vamos a hablar mucho de nuestras experiencias como madre. Yo como madre de 4 hijos, cada uno en diferentes edades y ayudándolos a ellos en este proceso de descubrirse. Entonces mañana voy a hablar de eso a las 11. No sé si eso, pero no es por mi cuenta, o sea que hoy sí podemos hacer el live por mi cuenta. Ok, Jessy Rean, y mañana cuando te conectes también te vas a conectar por tu cuenta, Jessy Rean. Sí, pero una vez que te conectes a la cuenta de María Laura, claro, tu cuenta se activa en vivo también. Pero sí, vamos esta noche entonces a Jessy Rean, a la cuenta @Jessy Rean, y vamos al live de parejas. Entonces cerramos, reflexiona sobre esto. Es a las 8 todos los días, mañana igual, es de lunes a sábado a las 8 de la mañana, así que vamos a estar igual a las 8. Ok, ¿qué haces para recordar la fidelidad de Dios y las oraciones contestadas? ¿Qué haces? Lo que dice Rick Warren es, mira, aprende a escribir o aprende a tener un, qué sé yo, voicemail, lo que tú quieras, pero haz algo para siempre recordar lo que Dios ha hecho y las experiencias difíciles que te han ocurrido en la vida. Y aprovecho la oportunidad de decirles que yo mucho antes de leer esto ya yo lo hacía. Yo tengo cuadernos. Siempre al principio del año, por supuesto, compro mi agenda bien linda para tener toda mi planificación allí al día, pero también compro un cuaderno, una libreta normal, y le coloco el año. Y en esa libreta voy colocando las peticiones de oración, los momentos difíciles que pasamos, los momentos alegres que son muy significativos. No lo escribo como un diario, es mentira si les digo que todos los días escribo, pero sí escribo cosas significativas, incluso he escrito y esas cosas me han ayudado luego. En años pasados, cuando mis hijas se enfermaron, gracias a Dios en estos últimos años no se han enfermado, pero cuando llegamos aquí, recuerdo que Naomi se enfermó mucho, no sé, le afectó el cambio, no sé qué pasó, y fue un momento de bastante tensión para nosotros a nivel familiar, también con esto que no sabíamos que le estaba pasando a Naomi, eran dolores en los huesos, tuvimos que investigar, y todo eso yo lo anotaba, yo anoté, hoy Naomi amaneció, y a través de los años, cuando leo esas libretas, porque las tengo guardadas, recuerdo, o sea, porque nosotros no tenemos como que un registro allí tan presente de todos los detalles que hemos vivido. Y me encanta leer eso porque yo digo, wow, recuerdo que en el 2015, 2014 pasó esto, ¿no? Entonces, si no fuera por esas anotaciones, muchas veces no vemos incluso cómo Dios se glorificó. Cómo fue un momento donde todos oramos porque no sabíamos lo que estaba sucediendo con Naomi. Bueno, y Dios se glorificó. Al final no supimos exactamente qué fue lo que pasó, pero eso terminó. Entonces, es una manera de mirar los procesos que has vivido en familia, con tus hijos, personales, y tener un registro. Si no lo has hecho, comienza a hacerlo. Estamos a mitad de año. Por ejemplo, es un buen momento para escribir lo que ocurrió durante este tiempo de cuarentena. Así es. Y todas las oraciones que Dios ha contestado y tus peticiones. Si no eres un escritor, ¿cuáles son algunas formas en las que puedas llevar un registro de las lecciones de Dios en lugar de papel y lápiz? Yo no soy un escritor de lápiz y papel. Yo sí. No me gusta Ahí son el nuestras papel. Diferencias. ¿Ok? Entonces, sí. No, pero tú las tienes escritas aquí en tu computadora. Eso es lo que les iba a decir. Tienen demasiadas herramientas. Ahorita los teléfonos tienen voicemail, así que ustedes pueden guardar registros de voz y le colocan un título y sencillamente relatarlo con su voz. Eso es lo que hace los departamentos de investigación del mundo, no transcriben, sino que hacen entrevistas y le colocan a cada una de esas entrevistas de voz, le colocan un título. Tú también puedes hacerlo así si tu afición no es escribir o hacerlo en una computadora, en fin, como tú veas que se adapte mejor a tu personalidad, porque tiene que ver con personalidad.
Así que no olviden, esta noche vamos a estar en nuestro live de pareja y A vamos a través de seguir mi cuenta, hablando acerca de los antecedentes a través de Jessy @Jessy Rean. Ream. Por allí nos vamos a conectar Si alguien lo puede escribir por a allí, las 8 Jessy p.m. Ream es mi cuenta. A través de esa cuenta vamos a hacer el live Así es. Vamos a orar a y las vamos a 8. darle gracias a nuestro Ujú. Señor. Señor, queremos darte muchas Gracias, gracias por Señor. este tiempo. Gracias por enseñarnos que debemos aceptar nuestros antecedentes, que son parte de nuestra forma y que tienen que ver con esas cosas con las cuales tú nos quieres usar. Señor, renunciamos a la mentira que dice que somos vergonzosos o que sencillamente nuestra vida es un absurdo o que debemos ocultarla. Renunciamos Sí, a esa Señor. mentira, porque en Cristo lo primero es que somos aceptados, nos podemos sentir seguros. Seguros en Nuestra ti, vida Señor. haya un propósito, Gracias incluso por las lo que has hecho en experiencias nuestras vidas. dolorosas, malas y difíciles. Así es, Sí, Señor. Señor, Gracias. Te gracias. alabamos por eso. Te alabamos, Señor, por cada una de las cosas que has hecho en nuestras vidas. Así es. Tú sabías, Padre, porque tú conoces en nuestra vida, tú eres nuestro creador, nuestro hacedor. Tú escribiste, oh Dios, con tinta de amor nuestra historia. Y tú sabes que cada una de las cosas que vivimos eran parte de tu Así plan es. para enseñarnos, para enseñarle a otros. Sí, Señor. No permitas, oh Dios, que por la vergüenza, que no vale la pena, nos callemos y no contemos a otros lo que hemos vivido, lo que hemos sido transformados en ti, Señor, porque tú nos has transformado a través Así del es. dolor. Hemos Sí, estado Señor. en tu taller, en ese taller donde hemos recibido martillazos, pero esos martillazos que nos han moldeado, Sí, que Señor. nos han hecho hasta ahora, Señor, las personas que somos. Así que ayúdanos, Padre, a no Sí, sentir Señor. vergüenza, a hablar cuando tengamos que hablar, Sí, Señor. para ministrar y ayudar Sí, Señor. la vida de otras personas Sí, que lo Señor. necesitan. Gracias. Ayúdanos a ser más vulnerables, a Sí, vivir Señor. vidas más reales y no vidas fingidas. Sí, No Señor. queremos vidas perfectas porque no las hay. No queremos Sí, mostrar Señor. eso, Señor. Queremos mostrar lo que tú has hecho a través de nosotros. Sí, Queremos Señor. glorificarte con nuestro Sí, testimonio. Señor. En el Así nombre de es. En el Jesús. nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y no olviden, estamos tan enfermos como nuestros Como nuestros secretos. secretos. Entonces, hey, comienza a sanar tu vida, abrazando tu pasado y abrazándote a ti mismo, tal cual como eres, porque ese tú es al que Dios ama. Nos vemos entonces esta noche a las 8 en nuestro live de parejas y mañana a Allí les los que se van a esperamos. conectar al devocional a las 8 de la mañana. Y esta noche vamos a seguir siendo más vulnerables. Si quieres escuchar más acerca de los procesos que hemos vivido, conéctate esta noche. Adiós. Bye.